Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor eterno, en esta hora queremos agradecerle y darle gracias por la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio. Amén. Esperamos que su Espíritu Santo esté con nosotros y también con esos amigos oyentes que están en sintonía, esperando su palabra, que su corazón sea abierto, Señor, Amén, a lo que es la amonestación de su palabra. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos al Señor una vez más porque ustedes nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en este momento. Le damos una cordial bienvenida, bendiciones para cada uno de ustedes. En esta hora, hermano Frank, como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, en los minutos de salud, amigos oyentes, vamos a hablar de lo que es la alimentación vegetariana, hermano John, y sus beneficios. Y hay una razón por la cual tenemos beneficio, porque es la dieta de nuestro Creador. Amén. En Génesis capítulo 1, versículo 29, nos dice la palabra de Dios, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Muy importante, esa fue la prescripción original para el ser humano, o la dieta impuesta por el Señor, hermano Frank. Amigos oyentes, la dieta vegetariana ha sido propuesta por muchos, desde filósofos como Platón y Nietzsche hasta líderes políticos como Benjamin Franklin y Gandhi. Inclusive personas del mundo artístico, hermano Frank, como Paul McCartney y Bob Marley. La ciencia también apoya la dieta vegetariana, existiendo muchos estudios que demuestran sus beneficios para la salud. Ahora, ser vegetariano significa no comer producto animal alguno, incluyendo todo tipo de pescado o aves. Quienes evitan por completo todo producto de origen animal se llaman vegetarianos puros o veganos. Se ha demostrado, amigos oyentes, que los ovo-lacto-vegetarianos, o sea, son los que comen huevo y toman leche, son más saludables que los que comen carne, pero los veganos lo son más que los ovo-lacto-vegetarianos. En este programa radial recomendamos seguir la dieta vegana prescrita por nuestro Creador, contenida en Génesis 1:29, que lo acabamos de leer, una abstinencia completa de cualquier alimento de origen animal si queremos gozar de una muy buena salud. Pero vamos a ver, hermano Fran, a hablar un poco acerca de esos beneficios de esa alimentación vegetariana que fue la que fue dada originalmente por nuestro Creador, que fue el que creó este cuerpo humano. Bueno, uno de los beneficios principales es la prevención de cáncer. La dieta vegetariana previene el cáncer. Muchos estudios epidemiológicos y clínicos muestran que los vegetarianos tienen un riesgo de 50% menor de morir de cáncer que los que no son vegetarianos. De forma similar, el número de casos de cáncer de mama es mucho menor en países como la China, donde se come una dieta basada en vegetales. Y es interesante que las mujeres japonesas que comen una dieta no vegetariana en vez de su dieta tradicional tienen 8 veces mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Ahí está la prueba, hermano John. Interesante, los vegetarianos son también menos afectados por el cáncer de colon. Lo que se come del animal casi siempre es alto en grasa y muy bajo en fibra, amigos oyentes. La carne y los productos lácteos contribuyen a muchos tipos de cáncer, incluyendo los de colon, mama, próstata y otros órganos. El cáncer de colon ha sido directamente asociado al consumo de carne. Interesante.
Las dietas ricas en grasa, hermano Frank, estimulan la producción de estrógenos, en particular de estradiol, o sea, altos niveles del cual se asocian al cáncer de mama. Un estudio reciente demostró la asociación entre el consumo de productos lácteos y un mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovarios en las mujeres. El proceso de digerir la lactosa, o sea, azúcar de la leche, para convertirla en galactosa, evidentemente daña el ovario. Los vegetarianos evitan la grasa animal asociada al cáncer y consumen muchas fibras y vitaminas, buenos preventivos de esta enfermedad. El análisis de sangre de los vegetarianos demuestra un nivel más elevado de leucocitos, especializado en atacar las células cancerosas. En nuestro próximo programa, amigos oyentes, con el favor del Señor, seguiremos abundando en cuanto a los beneficios para la salud que conlleva a seguir una dieta 100% vegetariana, hermano Fran. Así que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta estas notas de salud si queremos disfrutar de buena salud y largos años de vida en esta tierra. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es al tema para hoy, hermano John, que es el mensaje del tercer ángel, parte número 3, con el subtítulo La adoración a la imagen de la bestia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 y 10 nos dice: y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Interesante, hermano John, que el mensaje del programa anterior que tuvimos, pudimos darnos cuenta que como el mundo político y religioso está adorando a la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, que como hemos dicho es el papado. El mundo está siguiendo los dictados de Roma, eso se ve diariamente en las noticias. Líderes religiosos, líderes políticos van a honrarle al Papa. Y van a consultar con Roma papal. Por medio de sus encíclicas que están atentando contra la ley de Dios. En el tema de hoy, hermano Frank, amigos oyentes, tocaremos otros puntos muy importantes que están contenidos en el mensaje del tercer ángel. Por eso es la última advertencia para esta tierra. Que involucra el peligro que conlleva a la adoración de la bestia, la adoración a su imagen y el peligro de recibir la marca de la bestia. Hacemos una pregunta: ¿por qué callar ante este peligro que se avecina? ¿Careceríamos de amor por las almas si guardásemos silencio ante tal advertencia que viene de parte de Dios? Bueno, si lo hacemos, hermano, nos constituimos en siervos malos y negligentes, sabiendo la verdad, ya que este mensaje final involucra la salvación de millones de seres humanos. Así es. Y lamentablemente estos mensajes no se están escuchando en ninguna iglesia cristiana hoy en día, hermano John. Y son impopulares. Pero la pregunta es: ¿qué es la imagen de la bestia que Dios pide no ser adorada, a menos que estemos dispuestos a recibir la pena de muerte a través del derramamiento de las 7 postreras plagas? La imagen de la primera bestia, que es el papado, en Apocalipsis 13:1, debe ser un organismo religioso que se formará primeramente en este país de Norteamérica, o sea, en los Estados Unidos, y luego en todos los países del mundo, que darán honor a los dictados de Roma papal. Y ya pudimos ver en el programa anterior que uno de los objetivos de Roma es establecer una ley que vaya dirigida a la adoración del día domingo, como el día de reposo, echando por tierra, por supuesto, el verdadero día de reposo bíblico, que es el sábado, hermano Frank. Y obviamente las dos cortinas, amigos oyentes, de humo que Roma está levantando en pro del falso día de reposo son, primero, el medio ambiente y el calentamiento global y la familia. Impresionante, hermano John, que esos son los temas más calientes hoy en día, tanto en las iglesias, están hablando de la familia, y no estamos en contra de la familia, pero también en la política, los temas calientes hoy en día son el medio ambiente y estas cosas que están los políticos muy indecisos de seguir, pero es uno de los temas calientes. Esa es la plataforma que está usando Roma
para en el futuro imponer una ley dominical nacional en Norteamérica y también en el mundo. Vamos a explicar más adelante de qué se trata este asunto, porque aparentemente esto parece bien, pero detrás de eso hay otras cosas que tenemos que aprender. Detrás de eso está Satanás. A través de estas dos agendas, el mundo secular y religioso gustosamente aceptarán la propuesta de Roma. Este será el método que usará Satanás para llevar a cabo a todo el mundo sus redes y la rebelión contra la ley moral de Dios y sus 10 mandamientos. Empecemos por el libro de Apocalipsis, hermano Fran, porque ahí prácticamente está todo el contenido de esto que va a suceder en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 13, amigos oyentes, anoten cada uno de estos versículos bíblicos, estudien ese capítulo en sus hogares. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 13, versículo 12, y ejerce toda la autoridad, o sea, Estados Unidos, que es la segunda bestia, Apocalipsis 13, 11, de la primera bestia, que es Roma papal, en presencia de ella, y hace que la tierra, o sea, los ciudadanos de Estados Unidos primeramente, y los moradores de ella, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esto aparentemente, hermano Fran, suena como un imposible, ¿verdad? Muchas personas que nos están escuchando en estos momentos dicen, estos dos hombres no saben lo que están diciendo, esto es una locura, eso nunca va a suceder en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país protestante, es un país que fue fundado con bases protestantes y por lo tanto eso sería un disparate el tan siquiera pensar de que este país de Norteamérica le va a rendir algún día honor al papado, hermano Fran, pero la palabra de Dios no se equivoca. Nosotros no podemos equivocar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es infalible y esa profecía de Apocalipsis 13:12, amigos oyentes, quiéranlo ustedes o no, se va a cumplir al pie de la letra en este país. Y hay un principio, hermano John, que debemos siempre tener presente, y amigos oyentes, que se encuentra en la misma palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 1 y versículo 9, que nos dice qué es lo que fue, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, el versículo que acabamos de citar de Apocalipsis 13:12 nos muestra varios puntos que tenemos que analizar, hermano John. Muy importante, vamos al punto número 1. Fíjense bien, amigos oyentes. Los Estados Unidos de Norteamérica llegan a ejercer toda la autoridad de Roma papal y lo hacen en su presencia. Recordemos una vez más las palabras que pronunciase el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que eso lo mencionamos en el programa anterior, pero lo volvemos a mencionar, que salió en univision.com. Dice así, el presidente de Estados Unidos le aseguró a un diario italiano que el mundo necesita escuchar lo que dice el Papa. Fíjense bien, hermano Frank, que aquí Obama está haciendo un llamado al mundo, no solamente a Estados Unidos. El Papa ha inspirado a la gente de todo el mundo, dice el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Aseguró que el mundo necesita escuchar lo que dice el Papa Francisco en una entrevista que publica este jueves el diario italiano Corriere della Sera. Así que podemos darnos cuenta, hermano Fran, de que Estados Unidos quiere que Roma papal hable y Estados Unidos escuchar lo que Roma dice. Recordemos que la primera bestia, es decir, Roma papal, había recibido su autoridad del dragón, es decir, del poder de Roma pagana, como lo estudiamos en programas anteriores en la serie de Apocalipsis 13. Ahora el versículo nos describe que los Estados Unidos de Norteamérica llegarán a ejercer esa misma autoridad, lo que significa que Satanás comenzará a tomar control también de los Estados Unidos de Norteamérica mediante Roma papal y el protestantismo apóstata, o sea, esa iglesia que se han apartado de la verdad. ¿De qué manera, uno se pregunta, hará Satanás esta obra en un país, como usted mencionó, que fue fundado con bases cristianas? Aparentemente esto es un imposible, hermano Frank. Número 2, el texto de Apocalipsis 13:12 que acabamos de leer, también nos muestra que los Estados Unidos de Norteamérica llegarán a estar en íntima relación, alianza y unidad con Roma papal tras sufrir su transformación de cordero a dragón. Amigos oyentes, tenemos que seguir lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice que esta nación, cuando fue fundada con bases cristianas por los padres de esta nación, como George Washington, Benjamin Franklin y todos estos hombres, era un cordero.
porque era una nación cristiana, pero dice la Biblia que iba a hablar como dragón. Y el dragón, nosotros sabemos, hermano Frank, que tiene las características de Satanás. Pues ejerce esta autoridad papal en su presencia y hace que los moradores de la tierra adoren al papado, como lo acabamos de leer. En los programas pasados ya vimos a qué medida estas dos potencias ya se han aliado y unido. Esa relación irá profundizándose aún mucho más. Amigos oyentes, no olvidemos también, hermano John, que el Papa Francisco estuvo en el Congreso por primera vez en la historia de este país no hace mucho tiempo. Es correcto. El texto además ya nos insinúa lo que significa el cambio de actitud de cordero a dragón que sufre la nación de los Estados Unidos, pues desafortunadamente pierde la libertad religiosa y se vuelve intolerante, incluso dictatorial y tiránico en cuestión de fe, imponiendo la autoridad papal, pues hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Yo no sé, hermanos, amigos oyentes, hermano John, si ya estamos viendo que está empezando a hablar como dragón, porque las cosas están cambiando dramáticamente con estos políticos que han sido elegidos hoy en día. Vamos a mencionar eso un poquito más adelante, hermano Fran. Las personas que nos están escuchando en esta hora tal vez no saben cómo este país está funcionando y en manos de quién está este país de Norteamérica. Y actualmente, acuérdense que hay un solo partido nada más ahora mismo, el republicano en mayoría ganó todos los puestos y todo. O sea, eso es peligroso, hermano. Todos los escaños, así es. Eso es bien delicado. El contexto de Apocalipsis 13, que es la tierra, no se refiere tan solo en un sentido amplio al mundo entero, sino más específicamente a los Estados Unidos, porque es el contexto de la segunda bestia que sube de la tierra, Norteamérica. Y los moradores de ella, amigos oyentes, se refieren principalmente a los habitantes de esta gran nación, donde nosotros residimos hoy actualmente, aunque en un sentido más amplio, a los habitantes del mundo, por supuesto, entero, que también sentirán los efectos de la alianza de estas dos potencias, hermano Fran, pues sus actitudes tendrán implicaciones internacionales a nivel global. Dicho sea de paso, el término adorar, empleado en el versículo 12 de Apocalipsis 13 que acabamos de leer, viene del griego kuneo, que significa rendir homenaje, postrarse ante alguien. Esa misma palabra ha sido utilizada en Daniel capítulo 3, versículo 4 y 5 en relación a la imposición de la adoración de la imagen de oro de Babilonia levantada por el rey Nabucodonosor. Aquí nos referimos a lo que dice Eclesiastés, que la historia se va a repetir. Se va a repetir. Que es lo que fue, lo mismo que será. Norteamérica, la católica, no la protestante, hermano Frank. Bueno, esto suena quizá un poquito raro, pero vamos a hablar, hermanos oyentes, lo que esto tiene que ver, las repercusiones. Esto se fundó de protestante huyendo de Roma, ¿no? Correcto. Todos estos hombres que llegaron a playas norteamericanas, que de eso estuvimos hablando no hace mucho en un programa especial que dimos, usted recordará, todos estos hombres huían de la persecución de Roma papal en Europa. Y fueron hombres que fundaron esta gran nación basado en dos principios muy importantes, hermano Fran. En la libertad de religión y la libertad de conciencia. O sea, ellos querían fundar una nación sin rey y una iglesia sin papa. Así de simple, pero como decimos, como acabamos de mencionar, Norteamérica la católica, no la protestante. Empecemos por las recientes elecciones presidenciales que tuvieron lugar en este país de Norteamérica, hermano Fran. Empecemos a hablar de Tim Kaine. ¿Ustedes saben quién es Tim Kaine, amigos oyentes? Bueno, Tim Kaine, el que fuera candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, elegido por Hillary Clinton. Hillary Clinton dijo: estoy emocionada de anunciar a mi compañero de boleta, Tim Kaine, un hombre que ha dedicado su vida a luchar por otros. Vamos a seguir abundando en cuanto a este hombre, hermano Frank. En una entrevista en el Chicago Tribune, Kaine dijo: mi fe católica es fundamental para todo lo que hago. Y también añadió: soy un católico tradicional. O sea que Tim Kaine, hermano Fran, no es protestante. No es protestante, es católico romano. William de Antonio, un sociólogo
que ha escrito varios libros acerca del voto católico en los Estados Unidos, escribe: el catolicismo de Kane ha estado fuertemente influenciado por los jesuitas. Kane fue educado en una escuela jesuita de Kansas solo para varones, y el programa en que trabajó en Honduras fue fundado por los jesuitas. Él fue un misionero en Honduras. Dicho sea de paso, él habla bien el español. O sea que podemos ver que este hombre que estaba corriendo para la vicepresidencia de Estados Unidos era un católico jesuita, hermano Frank. ¿Qué le parece? Continuamos. Y el expresidente Bill Clinton, lo conocemos muy bien. No podemos dejar de mencionarlo. Así que mencionar este hombre dice que el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, también recibió una educación jesuita en la Universidad Jesuita de Georgetown, localizada en Washington, D.C., fundada por los jesuitas en 1789. Bill Clinton fue miembro de la orden masónica de Molay. Casualmente, la orden de Molay se encuentra en Kansas, el mismo estado donde se encuentra la escuela jesuita a la que atendió Tim Kaine. Vale la pena mencionar, hermano Frank, también que el exdictador Fidel Castro de Cuba y su hermano Raúl Castro, ambos recibieron una preparación jesuita en el Colegio Jesuita de Belén, en La Habana, establecido por los jesuitas en 1854. Con esto en mente, citaremos las palabras del general Lafayette. Usted tenía por ahí, hermano Fran, esas palabras. Dice el general: en mi opinión, si las libertades de este país, o sea, los Estados Unidos de Norteamérica, son destruidas, será por culpa de los miembros jesuitas de la Iglesia Católica Romana, ya que estos son los más crueles y peligrosos enemigos de la libertad religiosa y los derechos civiles. Ellos, no otros, han instigado la mayor parte de las guerras en Europa. Y el expresidente de los Estados Unidos, John Adams, escribió lo siguiente: si alguna vez existió un grupo de hombres que merecieron la condenación en la tierra y el infierno, esa es la sociedad de Loyola. Y nosotros sabemos, hermano Frank, como lo explicamos cuando estudiamos la profecía de Apocalipsis 12 y otros temas más que hemos abundado en este programa radial, Francisco de Loyola, que fue el fundador de la Orden de los Jesuitas, un sacerdote español, nosotros sabemos que los jesuitas fueron fundados con el propósito de destruir la reforma protestante en Europa, creada por Martín Lutero y estos otros hombres que protestaron en contra de las falsas enseñanzas de la iglesia romana en ese entonces. Y recordemos también que el Papa Francisco es el primer Papa jesuita actualmente en la historia del papado. Acordemos eso, amigos oyentes, muy interesante ese detalle. Hablemos de dos personajes, hermano Frank: John Biden, que es el actual vicepresidente de los Estados Unidos, que le queda muy poco ya, y John Kerry, el secretario de Estado. Otros dos católicos dentro de la esfera del poder partido demócrata, que son Joe Biden, el vicepresidente de los Estados Unidos, y John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos. John Kerry celebra el hecho de ser el primer católico que es secretario de Estado en 33 años. El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se considera un devoto y practicante católico que cree firmemente en la doctrina social, doctrina jesuita. Interesante, pero los jesuitas no se encuentran únicamente del lado demócrata, amigos oyentes, sino también del lado republicano. De hecho, oigan bien, el mismo Donald Trump, que es el presidente electo, recibió una educación jesuita. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? Vamos a hablar de Mike Pence, que es el vicepresidente electo de los Estados Unidos, o sea, el nuevo vicepresidente de esta nación, elegido por Donald Trump por el Partido Republicano. Mike Pence, exgobernador de Indiana, se considera un evangélico católico. Pence se crió en una familia católica, fue monaguillo y asistió a la escuela parroquial. Pence dice que llegó a ser un cristiano nacido de nuevo en la universidad, pero que continuó asistiendo a la misa católica y trabajando como ministro de la Juventud Católica. La revista estadounidense y jesuita America Magazine, o sea, la revista católica nacional de América, en un artículo se mofa de las conspiraciones jesuitas debido al gran número de políticos estadounidenses
entrenado por los jesuitas. O sea, ellos mismos confirman el hecho, hermano John, de que están invadiendo con la mayoría. A la América protestante o a la supuesta América protestante que ya no es protestante. Muy importante eso, amigos oyentes. Vamos a citar un libro que nosotros tenemos por acá que se llama Cortinas de Humo. Este libro, hermano Frank, habla o cuenta la historia de el doctor Alberto Rivera, que fue un sacerdote jesuita español. Ya él murió, por supuesto, pero el doctor Rivera, él después se convirtió y llegó a ser un ministro cristiano, pero aquí en este libro, muy interesante, se le hizo una entrevista al doctor Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita. Vamos a ampliar un poquito en cuanto a esto, hermano Fran, por favor. El siguiente paso importante de los jesuitas, según el doctor Rivera, fue destruir o controlar todas las escuelas cristianas en los Estados Unidos. La tercera etapa fue introducirse en las cortes, la legislación y las agencias del Poder Judicial, ocupando cargos como jueces y abogados para manipular la Constitución a su favor hasta que se pueda cambiar, hasta que se pudiera cambiar. Fíjese bien, hermano Frank, y vale la pena mencionar que Alberto Rivera no llegó a entender este mensaje que nosotros estamos hablando hoy. Una vez logrado este objetivo, sigue diciendo Rivera, el próximo avance se dirigió a la política para controlar los partidos políticos. Luego siguieron las fuerzas militares y los periódicos. O sea, hermano Frank, que de acuerdo a este testimonio del doctor Rivera, los que están controlando los partidos políticos de esta gran nación de Norteamérica es prácticamente Roma papal a través de los jesuitas de Roma. ¿Qué puede decirme de la estructura católica en el Poder Judicial? Es muy triste debido a la fuerte penetración jesuita en esa área. Sigue diciendo Rivera. Exacto. La mayoría de las decisiones judiciales están distorsionando y pervirtiendo la Constitución de los Estados Unidos para privarnos de nuestra libertad, penetrar el camino de la anarquía y finalmente tomar el control de los Estados Unidos. Ya eso está, hermano John, cumpliéndose. Prácticamente esto es lo que está ahora tomando lugar. Las personas que nos están escuchando no se dan cuenta de ello, por supuesto, porque esto no lo escuchan en sus iglesias. Ellos van a sus iglesias y las iglesias, como se han convertido en clubes sociales y lo único que les hablan son mensajes de paz y seguridad, como que nada estuviese pasando. Seguimos citando este libro maravilloso que lleva como título Cortinas de Humo. Dice, ¿estaban ellos seguros de poder tomar el control de los Estados Unidos? Hablando de los jesuitas, por supuesto, le hacen esa pregunta al doctor Rivera. Y él contesta, sí, muy seguros. Tienen la influencia necesaria para controlar cualquier partido político. Oigan bien, amigos oyentes, sin importar cuál partido esté en el poder. Y ellos podrán alcanzar sus objetivos. Citamos nuevamente Cortinas de Humo, página 74 a la página 80, entrevista al doctor Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita español. ¿Y qué podemos decir de Joe Boehner? Se considera también un católico hasta la médula, el que era el expresidente de la Cámara de Representantes. ¿Se acuerdan, hermano John? Claro que sí. Al igual que John Biden, demócrata, recibieron al mismo tiempo de la Universidad Católica del Norte, Notre Dame, uno de los más altos honores en el catolicismo estadounidenses, la medalla Laetaret. Esta medalla es un premio anual otorgado por la Universidad Notre Dame en reconocimiento al servicio excepcional a la Iglesia Católica y a la sociedad. El galardón es anunciado en el domingo de Laetaret. O sea que ambos, hermano Frank, tanto John Boehner, que es republicano, que él ya no es el presidente de la Cámara de Representantes, por supuesto, dejó el cargo después de la visita del Papa Francisco a este país de Norteamérica. Al otro día ahí. Exactamente, y junto con Joe Biden, el actual vicepresidente de Estados Unidos, ambos asistieron a esta universidad y recibieron honores de esta Universidad Católica de Notre Dame y recibieron la medalla, como usted lo mencionó, de Laetare,
que es el mayor reconocimiento por el servicio excepcional a la Iglesia Católica. Y es que la alta esfera política de los Estados Unidos, la que fuera una nación protestante, amigos oyentes, como hemos escuchado, está plagada de católicos jesuitas, de la Orden de Malta, etcétera, hermano John. Algo que tenemos que mencionar, hermano Fran, rapidito también, hablando de John Boehner, cuando era el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, junto con Nancy Pelosi, la demócrata líder de la minoría de la Cámara de Representantes, que también es católica romana, invitó al Papa Francisco a que diera su famoso discurso en el Congreso de los Estados Unidos del Norte, de la América Libre. Como usted lo mencionó, el primer Papa que está frente al Congreso haciendo eco en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Así que podemos ver el cuadro, hermano Fran. Cuando el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, que estaba al frente en el Congreso, era un católico jesuita o es católico jesuita. Joe Biden en la parte de atrás, sentado escuchando el discurso del Papa Francisco, católico demócrata. Y John Boehner estaba también sentado en la parte de atrás, católico republicano. Vamos a hablar del actual presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Paul Ryan, que fue el que tomó el lugar de John Boehner, hermano Frank. Recordemos que el propósito de la orden jesuita formalmente establecida por el Papa en 1540 es destruir la Reforma Protestante, conocido por el nombre de Contrarreforma. Por lo tanto, no de extrañarse que su gran objetivo es someter a los Estados Unidos espiritualmente a los pies del obispo de Roma, ya que los Estados Unidos históricamente es la única nación protestante y verdaderamente libre que jamás se levantó sobre la faz de la tierra. Es correcto lo que usted acaba de mencionar, hermano Fran, porque esta es la agenda de Satanás para que este país de Norteamérica, tal y como está detallado en la profecía de Apocalipsis 13:11, cuando el profeta ve Juan, la ve subir de la tierra, una segunda bestia que tiene dos cuernos como un cordero, pero que va a hablar como un dragón. Entonces Paul Ryan también es jesuita, hermano, es católico también, hermano John, el actual secretario del Senado, ¿no? El actual presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Nicolini de Roma escribió lo siguiente en un libro titulado Las huellas de los jesuitas, por R.W. Thompson. Dice así: los jesuitas, por su mismo llamado, por la misma esencia de su institución, están ligados a buscar por cada medio, recto o malo, la destrucción del protestantismo. Esta es la condición de su existencia, el deber que ellos deben cumplir o cesar de ser jesuitas. O sea, hermano Frank, que Roma no descansará de convertir de esta nación de Norteamérica de protestante a una nación católica romana. Muchos líderes principales del mundo son jesuitas o han sido entrenados por jesuitas. Por ejemplo, el actual director de la CIA, John Warner Brennan, él fue nominado como director de la Agencia Central de Inteligencia CIA por el presidente Barack Obama el 7 de enero del 2013. Muy importante, incluso, hermano Frank, amigos oyentes, desde el 23 de junio de 2016, un sacerdote jesuita es el nuevo presidente de la Comisión para la Libertad Religiosa en los Estados Unidos. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un sacerdote católico es nombrado como presidente de la Comisión de Libertad Religiosa. Y no es cualquier sacerdote católico, amigos oyentes, sino un jesuita llamado Thomas Rees, que fue señalado primeramente por un periodo de 2 años como miembro de la comisión por el presidente Barack Obama en el año 2014 y fue nuevamente asignado en el año 2016. Pero vamos a hablar, hermano Fran, porque todo esto que está sucediendo, las personas que lo están escuchando en este momento no saben de que la América que una vez fue protestante prácticamente ya no es esa América protestante. Y por eso, amigos oyentes, el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13 se va a llevar a cabo, querramos nosotros o no lo querramos.
¿Qué en cuanto a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, hermano John? La Corte Suprema de los Estados Unidos, máxima autoridad de la nación, está compuesta por 9 jueces. Ellos son los siguientes. Vamos a ver cuántos son católicos y cuántos son protestantes, hermano John, o de otra religión. Muy importante, la Corte Suprema de Estados Unidos, el primer juez que ya falleció, que está supuesto está vacante, obviamente el próximo presidente, que en este caso sería Donald Trump, él lo ha dicho muchas veces, hermano Fran, él quiere un juez conservador. Era Antonin Scalia, fallecido, era católico romano. El segundo también es Anthony M. Kennedy, también católico romano. El número 3, el juez de la Corte Suprema número 3 se llama Clarence Thomas, católico romano. El número 4, John G. Robert Jr., presidente también católico romano también. Que es el presidente de la Corte Suprema. Número 5, Samuel A. Alito Jr., católico romano, hermano Frank. Número 6, Sonia Sotomayor, también católica romana. Número 7, Ruth Bader Ginsburg, judaísmo, o sea, ella es de origen judío y su religión que practica es el judaísmo. Stephen G. Breyers, también es judaísmo también. Y la número 9, Elena Kagan, judaísmo. En otras palabras, hermano Frank, en total 6 jueces católicos y 3 judíos. Para comprender lo que constituiría una imagen de la bestia papal, amigos oyentes, debemos obtener primero alguna idea definida de lo que constituye el papado mismo. El papado era una iglesia investida del poder civil, un cuerpo eclesiástico que tenía autoridad para castigar a todos los disidentes en la confiscación de sus bienes, el encarcelamiento, la tortura y la muerte. ¿Qué sería una imagen de la bestia? Hacemos una pregunta. ¿Sería otra organización eclesiástica en este país de Norteamérica, por supuesto, investida del poder civil, o sea, del gobierno? Otra unión de la iglesia y el Estado para imponer por la ley los dogmas religiosos. Hermano Fran, me llama mucho la atención el versículo que usted leyó anteriormente. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. O sea, la historia se va a repetir. ¿Será posible que un país cuya base fundamentales son la libertad civil y la libertad religiosa sea levantada una imagen de la bestia papal? Eso quizás los amigos oyentes están preguntándose, hermano John, pero la palabra de Dios nos va diciendo que eso se va a cumplir. Y vemos que todo se está cumpliendo. Vemos que Satanás, hermano Frank, está colocando a las personas que él quiere colocar en el gobierno de este país de Norteamérica para que esto se logre algún día. Bueno, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 y 12 nos dice: después vi otra bestia, o sea, los Estados Unidos, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Acuérdense, amigos oyentes, las 2 bases con las que fue fundada este país: libertad civil y libertad religiosa. Pero hablaba como dragón, un cambio radical. Correcto. O sea que este país en el futuro seguirá la agenda del dragón. Satanás, por medio del papado, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, sigue diciendo. O sea que los Estados Unidos ejercerá todo el poder del papado y hace que la tierra y los moradores de ella, o sea, los habitantes de Estados Unidos, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Mucha gente dice, pero eso es imposible. Yo soy cristiano, yo no voy a adorar nunca al Papa. Amigos oyentes, fíjense bien que aquí no está hablando de adorar a Roma papal o al Papa Francisco. Aquí está hablando de adorar las leyes que se van a establecer en este país de carácter religioso, que van a pasar por el Congreso, por la Corte Suprema y por los políticos de Washington, y que van a ser firmadas y que van a ser obligatorias. Y de esa manera, cuando las personas de Estados Unidos, hermano Fran, obedezcan dichas leyes, están rindiendo y están adorando al papado. Y ya se está hablando que se van a hacer examen ideológico a todos los que quieran entrar y a los ciudadanos de este país, hermano John, a ver qué piensan ellos de esta nación. Interesante, según Donald Trump. Interesante, van a venir muchos cambios, amigos oyentes, en este próximo año que se avecina, en esta nueva presidencia de los Estados Unidos. Preparémonos, amigos oyentes, porque el tiempo del fin está cerca. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14 nos dicen lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón,
que es Satanás, y de la boca de la bestia, del papado, y de la boca del falso profeta, o sea, las iglesias protestantes que han apostatado y se han apartado de la verdad y se han unido con el Estado y con Roma, que eso es lo que está tomando lugar en estos momentos, hermano Frank. 3 espíritus inmundos ve Juan salir o subir a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, o sea, milagros, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Fíjense bien, amigos oyentes, esto va a ser un acontecimiento a nivel mundial para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, es evidente pues que Satanás también hará milagros en el tiempo del fin para engañar a la mayoría de los que profesan ser cristianos. El instrumento que él usará para alcanzar sus fines serán los diferentes cuerpos religiosos o iglesias de Norteamérica que se han apartado o rechazado la verdad. Y una de esas verdades es precisamente la ley moral de Dios, hermano John. Correcto, hermano Fran, para que estos eventos proféticos tomen lugar y lleguen a un cumplimiento en el tiempo del fin, que muchas personas que nos están escuchando en esta hora a lo mejor piensan que eso es un imposible y que es una locura, tendrá que haber una corrupta armonía entre la iglesia y el mundo. Vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis, amigos oyentes. Presten mucha atención, Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4, que nos dicen: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. O sea, el papado, hermano Franny, va a tener una resurgencia en la plataforma política mundial en el tiempo del fin. Porque así lo dice la palabra del Señor, amigos oyentes. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Cuando las iglesias protestantes de Estados Unidos se han apartado de la verdad y que han apostatado de la verdad. Exacto, y han dejado de protestar o ser protestantes, se unan con el papado, que eso ya lo estamos viendo, hermano John. Esto provocará una corrupta unión, y ya eso lo estamos viendo. Todas las iglesias protestantes, amigos oyentes de Norteamérica, oigan bien, todas, sin excepción de ninguna, han dejado de ser iglesias protestantes, han dejado de protestar y se están uniendo con Roma. Estados Unidos levantará una imagen de la bestia papal, tal y como lo dice Apocalipsis capítulo 13, que lo acabamos de leer anteriormente. Pero vamos a mencionar una porción, hermano Fran, del discurso inaugural del presidente George Washington, que fue el primer presidente de este país de Norteamérica. Dice así: ningún pueblo puede sentirse más obligado que el de los Estados Unidos a reconocer y a adorar la mano invisible, oigan bien, esto lo dijo George Washington, que dirige los asuntos de los hombres. Cada paso que haya dado hacia adelante para obtener el carácter de nación independiente parece haber sido distinguido por alguna muestra de actuación providencial. ¿Qué diferencia, hermano Frank, de este hombre George Washington, de su forma de ser, de su convicción cristiana, al actual presidente hoy? Nada que ver. Esto no se puede leer hoy en día en el Congreso. No, por supuesto que no. ¿Cómo se levantará una imagen de la primera bestia papal en un país que fue levantado con base protestantes y cristiana? Dejemos que sea la Biblia y las noticias que contesten esta pregunta, hermano John, que no seamos nosotros. Una vez citamos más la palabra del Señor, amigos oyentes, Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17, que nos dicen: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata de este país, hermano Fran, unido con el gobierno, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hermano Fran, esto va a tener una repercusión increíble. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. De eso vamos a estar hablando un poco más, en una forma más extensiva, en nuestros próximos programas. O sea, que una vez concluida la imagen de la bestia, esta recibe aliento de vida que la hace entrar en acción para luego hablar y hacer. Como hemos probado a través de este programa estudio de hoy también, el país que una vez fue levantado con base protestantes y cristiana, hoy
ya no lo es. Esta nación, o sea, los Estados Unidos, está siendo dirigida por el catolicismo romano y la gente no se da cuenta, hermano John. Así es. La gente se preguntaba, ¿pero qué hace el Papa en el Congreso ahí? Primera vez en la historia. Todo esto tenía un cumplimiento profético. De Apocalipsis 13. Exactamente. Está siendo dirigida por católicos romanos y esto preparará el camino para que aquí en Norteamérica se levante una imagen en honor a la primera bestia, o sea, al papado. Y una de esas leyes, hermano Frank, que se querrán implantar será de carácter religioso, amigos oyentes. Una ley dominical nacional, oigan bien. Roma desea que en Estados Unidos se honre el falso día de reposo, o sea, el domingo. Y Roma está usando 2 cortinas de humo para que eso se logre. Ya lo mencionamos, el medio ambiente y la familia. Hermano Fran, vamos a escuchar un pequeño audio. Usted recordará el presentador de televisión que todo el mundo conoce, el famoso Don Francisco, ¿verdad? Recientemente en un teletón, ¿verdad? Que salió en televisión, dijo las siguientes palabras. Escuchemos bien lo que este hombre dijo. Presten mucha atención, amigos oyentes, por favor. A promover esto que estamos promoviendo hace algunos años, porque yo creo que es necesario que el día domingo sea el Día de la Familia, que esté instituido, que salga una ley que es el Día de la Familia, para que las familias se reúnan, las que normalmente lo hacen, se reencuentren, las que están desencontradas, y hoy día hacer una familia se necesitan 2. Exactamente. Ahí lo tiene, hermano Fran. Claramente este hombre está apelando para que en Estados Unidos de Norteamérica se dicte una ley. Por supuesto, en honor al domingo, pero la cortina de humo, ¿cuál es? La familia. Y de esa manera, amigos oyentes, si ustedes no nos creían a nosotros, pues créanle a don Francisco, si así ustedes lo desean creer. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra, hermano Frank. Y vimos que don Francisco recientemente viajó a Roma y tuvo una entrevista con el Papa Francisco. O sea, los 2 Franciscos se reunieron, don Francisco y el Papa Francisco. Sí, señor. Hermano Frank, y yo estoy casi seguro que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, le dijo a don Francisco: yo quiero que tú seas el portavoz mío en Norteamérica en favor de una ley dominical nacional. El propósito de existencia de esta imagen de la bestia no es para el bien, pues ella se dedica a hablar y hacer, matar a todo el que no la adorase, e impone a la fuerza la colocación de una marca en la mano derecha o en la frente, definida como la marca de la bestia, que será implementada por leyes judiciales mediante un boicot económico que están ahora mismo siendo promovida por el obispo de Roma, pues ninguno puede comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que hay que estar, hermano John, dentro del sistema para poder sobrevivir. De acuerdo a Apocalipsis 13, 16 y 17, la imagen de la bestia que levantará los Estados Unidos de Norteamérica es nuevamente un sistema religioso político en el cual la religión se convertirá en el brazo controlador de la política, pues tiene la facultad de imponer sobre todos los moradores, ya sean pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, un decreto de muerte y excluirlos del sistema financiero si no adoran según sus leyes religiosas. Hermano Fran, hablemos un poco acerca de la amenaza por la dominación eclesiástica. Una imagen de la bestia sería otra organización eclesiástica investida de poder civil, otra unión de la iglesia y el Estado para imponer por ley los dogmas religiosos. Hoy en este país de Estados Unidos están obrando grandes organizaciones protestantes cuyo fin es imponer por ley ciertas normas religiosas, si ustedes no lo sabían, amigos oyentes. Hablemos un poco acerca del Congreso de los Estados Unidos, hermano Fran, porque no podemos despedir este programa sin mencionar el Congreso de los Estados Unidos. Según la composición religiosa, los católicos han llegado a ser el grupo religioso mayoritario del Congreso de los Estados Unidos. Esto es increíble. Que incluye diputados y senadores desde hace 53 años. Curiosamente, corresponde al año 1962, en el cual
se inició el Concilio Vaticano II y durante la cual la Iglesia Católica Romana dejó de llamar herejes a los protestantes y comenzó a llamarlo hermanos separados. Ahí empezó el llamamiento que regresen otra vez a la casa, ¿no? Regresen a la madre iglesia. El total de congresistas católicos romanos, amigos oyentes, oigan bien, en el Congreso de los Estados Unidos actualmente es de 164. Es el grupo mayoritario. Y vale la pena mencionar, hermano Frank, que el Congreso de los Estados Unidos es el depositario del poder legislativo de este país de Norteamérica. ¿Y qué es el poder legislativo, amigos oyentes? El poder legislativo, por definición, es el poder que hace las leyes y también las modifica, facultad que implica la posibilidad de regular en nombre del pueblo los derechos y las obligaciones de sus habitantes en consonancia con las disposiciones constitucionales. Hermano Fran, o sea que el Congreso es un órgano compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado. El Congreso hace las leyes y la Corte Suprema hace que esas leyes se lleven a cabo. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? Entonces, ¿podrá haber una ley dominical nacional en este país de Norteamérica cuando la mayoría de los congresistas son católicos y romanos y cuando la gran mayoría de los jueces de la Corte Suprema son católicos romanos, amigos oyentes? Ya prácticamente se está formando la imagen, ¿no? Ya prácticamente se ha formado esa imagen de la bestia papal en Norteamérica. Francisco pide ecumenismo de sangre al margen de la teología. Vamos a hablar acerca de eso. Esa noticia salió en protestantedigital.com el 12 de octubre del año 2016, hermano Frank. ¿Qué podemos hablar en cuanto a eso? Así lo expresó en la conferencia de los secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales, Christian World Communication, la mayor organización ecuménica internacional. Rectificamos, hermano Frank, Christian World Communions. O sea, comuniones cristianas mundiales. Está claro que su meta, o sea, la de las comuniones cristianas mundiales, es alcanzar la unidad de los cristianos. De todos los cristianos. O al menos dar pasos decisivos hacia ella. El Papa Francisco no pierde ocasión en subrayar lo que ya une a las diferentes confesiones. El ecumenismo de sangre, el ecumenismo del trabajo que se hace caminando juntos y el ecumenismo de la oración. Vale la pena resaltar, hermano Frank, que esta conferencia de secretarios que componen las comuniones cristianas mundiales se reunieron recientemente en octubre del año 2016 en el Vaticano con el Papa Francisco. Vamos a mencionar quiénes son parte de los representantes de este organismo, pero seguimos abundando esta noticia. Dice que una idea que volvió a repetir, o sea, el Papa Francisco, al recibir esta mañana en el estudio adyacente al aula de Pablo VI, a los participantes en la conferencia de los secretarios de las comuniones cristianas mundiales, Christian World Communions, la organización ecuménica internacional que se reúne anualmente en octubre, cada año. Fíjense bien, hermano Frank, que esta organización se reúne una vez al año en octubre. ¿Por qué será en octubre, hermano Frank? No para ir a protestar. No, por supuesto, en octubre sucedió un evento muy maravilloso, hermano Frank. La conclusión de la profecía del periodo profético de Daniel 8:14, de 2300 tardes y mañanas. Y se reúnen en un país distinto para mejorar el conocimiento recíproco. Vamos a mencionar algunos nombres o algunas personas o iglesias que componen, hermano Fran, a la Christian World Communions. De esta organización forman parte la Comunión Anglicana, la Alianza Bautista Mundial, el Consejo Consultivo de los Discípulos Ecuménicos, el Patriarcado Ecuménico, o sea, Ortodoxo Oriental, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, la Conferencia Episcopal Vetero-Católica, la Federación Luterana Mundial, la Conferencia Mundial Menonitas, el Consejo Mundial de las Iglesias Moravia, el Patriarcado de Moscú, o sea, el Ortodoxo Oriental, las Iglesias Pentecostales, el Pontificio Consejo para la
promoción de la unidad entre los cristianos, o sea, Iglesia Católica también, parte de ese asunto, el Consejo Ecuménico Reformado, el Ejército de Salvación, O sea, el Salvation Army que le llaman. el Friends Work Community por Consultation, los Los cuáqueros. Guáqueros, la Alianza Mundial de las Iglesias Reformadas, el Congreso Mundial de las Iglesias de Cristo, la Alianza Evangélica Mundial y el Consejo Metodista Mundial. A menudo está presente también un representante mundial de las iglesias mundiales de iglesia. O sea, nadie se le fue de las manos a Roma, hermano John. Por supuesto, tal y como lo decía Apocalipsis capítulo 13, versículo del 11 en adelante, amigos oyentes, ahora ustedes se estarán dando cuenta de que la profecía bíblica se va a cumplir, aunque ustedes no lo crean, amigos oyentes. Nosotros los creemos porque así lo dice la palabra del Señor, y si la Biblia lo dice, yo lo creo, hermano Fran, y usted también lo cree. Amén. Y, hermanos oyentes, ya Satanás está preparando el terreno para que muy pronto en este país se levante una imagen de carácter religioso en honor a Roma papal. Para que esto pueda concretarse es necesario que todas las iglesias de este país estén unidas con los dos poderes que jugarán un papel en el último gran conflicto en el tiempo del fin: Roma papal y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, representados por la primera bestia, Apocalipsis 13, que sube del mar, y la segunda bestia del verso 11, que sube de la tierra. Hermano Fran, tenemos una cita para ir concluyendo este programa radial de un extraordinario libro que nosotros tenemos por acá, que fue escrito hace más de 100 años atrás, que se llama El Conflicto de los Siglos, la página 502. Miren cómo se está cumpliendo estas predicciones que se escribieron, como usted dice, casi 100 años atrás. La imposición de la observancia del domingo por parte de la iglesia protestante es una imposición de que se adore al papado, o sea, a la bestia. Los que, comprendiendo la exigencia del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Pero, por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, o sea, el gobierno, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración a de la bestia y su imagen. Eso ya se está prácticamente, ya lo que queda es poco, amigos oyentes, para que esta poderosa declaración que hemos leído tenga un cumplimiento final. El tiempo se nos ha ido de las manos, hermano Frank. Vamos a seguir abundando un poco más en cuanto a este mensaje en nuestro próximo programa, con el favor del Señor, pero hacemos un llamado final para esta radioaudiencia que nos está escuchando en estos momentos. Que Dios nos ayude a estar de parte de la verdad, hermano John, no importa lo que venga. Así es. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted se quiere comunicar con nosotros, hágalo. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403, Avenida Hubert, Tampa, Florida, 33614. Amigos oyentes, nos resta decirles, preparémonos. Cristo viene pronto. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.